Gracias, señora presidenta. Señor consejero, gracias por su intervención, por la explicación de los procedimientos que están regulados en ley, que no acaba de enumerar, para la adjudicación de las viviendas públicas en Andalucía. También le agradecemos que nos informe del ritmo de adjudicación y de si esta se hace. Nos ha explicado más o menos la dinámica y de quién se encarga de priorizar las adjudicaciones. De tal suerte que, a su juicio, entiendo que funciona en términos generales de manera bastante correcta. Le hemos pedido su intervención no tanto para que nos informara de manera general de cómo funciona la norma, sino más bien de que nos informara de los criterios seguidos por su Administración cuando no funciona esa norma y esas excepciones que nos ha estado comentando. El parque público de vivienda en alquiler parece ser un parque amplio, diversificado y en condiciones de habitabilidad suficientes. Y le decimos parece ser porque no podemos asegurar objetivamente que sea así. Ningún grupo parlamentario, ninguna autoridad y mucho menos ningún ciudadano tiene acceso a un inventario del mismo. Le hago esa reflexión y quiero extendérsela a los grupos parlamentarios presentes en esta comisión, señores diputados. Cada uno de ustedes puede conocer la existencia de algún grupo de viviendas de parque público en su circunscripción, pero eso no asegura que conozcan todos los grupos de viviendas públicas de su circunscripción, mucho menos si son de alquiler o de compraventa, cuál es su precio, su porcentaje de ocupación, estado de conservación y los indicadores de rotación, porque nos acaba de informar de los datos, pero a nivel global. Y, señorías, ustedes lo desconocen no porque carezcan de interés en conocerlo, ni porque no se tomen su trabajo con la seriedad suficiente y la responsabilidad que nos atañe. Simplemente no lo saben porque ni siquiera la misma Junta de Andalucía parece saberlo. No encontramos otra explicación a que esos datos no estén publicados en la página web de la Administración que la gestiona. ¿Se imaginan que en la Consejería de Educación no se ofrezca la información a los ciudadanos de los colegios públicos andaluces? ¿O en la de Salud, que no informe de los centros de salud en su territorio, los consultorios, ambulatorios u hospitales? Pues eso es lo que sucede en la consejería y en la página web que tiene. Sigue sin haber un inventario de los bienes públicos afectos a dar solución habitacional a los andaluces en circunstancias más desfavorecidas. Y ese silencio respecto a los datos del servicio pasa a ser simplemente ocultación cuando hablamos de la oferta residencial habitacional de las viviendas en el parque público andaluz de las capitales de provincia. Dicen ustedes que el parque público de vivienda de Andalucía está presente en 2 de cada 3 municipios de Andalucía y procura alojamiento a más de 306.000 personas, casi el 3% de la población de Andalucía, con escasos recursos. ¿Me puede indicar dónde se puede consultar si hay una oferta pública en este momento sobre alguna de las 50.250 viviendas que dicen administrar? Eso es el dato que viene en la web del que hemos traído la información. ¿Me puede indicar dónde puedo ver el baremo que se va a aplicar a quien solicita esa vivienda pública? Señor consejero, he visitado varias áreas de rehabilitación de la Agencia de Vivienda, en Cádiz, en Sevilla, Granada, Almería, y en una los candidatos a adjudicar vivienda los proporciona el registro municipal de demandantes, como bien nos ha informado usted ahora, en otra barema la propia oficina, en otra interviene la oficina social de la vivienda y en cada uno de ellos la metodología es diferente. ¿Ese es el concepto de igualdad de trato a todos los ciudadanos? ¿Por qué en áreas que han sido declaradas de rehabilitación integral de barriadas por tener circunstancias sociales y urbanísticas parecidas, ustedes cambian sus criterios de forma tan particular? Porque esa información, además, no es pública. He de decir que me asalta la pregunta de si la falta de transparencia, por la falta de datos que hay en la página web, como decía, en la gestión autonómica no es, entre otras muchas, la causa de que estas barriadas, señor consejero, que ya están siendo objeto de actuación y fueron en el decreto 202 de 1989, de 3 de octubre, por el que se creaba el plan de barriadas de actuación preferente, sigan necesitando esa misma actuación.
¿Está usted satisfecho con los resultados obtenidos tras la intervención de más de 20 años en esas barriadas? ¿Cree usted que la diferencial con el resto de la sociedad ha disminuido? La Chanca, el Puche, La Paz, La Cartuja, Almanjáyar, Huerta Carrasco, Asperones, Las Palmeras, Palma, Palmilla, el Polígono Sur. En esas barriadas, a día de hoy, los indicadores de desarrollo humano determinan que queda muchísimo trabajo público por hacer, que las políticas públicas dejan que desear en la solución estructural de todos esos problemas. Ahora, en su siguiente intervención, espero que nos ilustre con la información de qué plan de vivienda y rehabilitación 2014-2020 ha movilizado recursos por valor de 278,2 millones de euros, porque ese es el dato contenido en la contestación a una solicitud que les remitimos, que hicimos respecto al área de regeneración y renovación urbana, ARRU, y su consejería declara haber ejecutado en el 2016, por ejemplo, 73.737 para La Chanca, 4.251 en Las Palmeras, 700 para Huerta Carrasco, 626.339 para Polígono Sur, en fin, y datos similares. Con esa dotación presupuestaria son vanos los esfuerzos de los profesionales de la agencia que con toda dedicación diariamente trabajan en esas áreas para asegurar el cumplimiento del mandato constitucional y estatutario del derecho a una vivienda digna. Otro día espero que podamos proponer en esta comisión la estabilidad laboral de los y las trabajadoras que, según datos ofrecidos por su propia consejería, ronda el 40% de precariedad en el empleo. En resumen, señor consejero, en la siguiente intervención espero que nos puede garantizar o comprometerse a publicar en la página web de la consejería la oferta pública de vivienda en alquiler, el método y los criterios de selección que se van a seguir en cada una de las áreas, los modelos de contrato, el precio del arrendamiento, los municipios donde hay vivienda pública, y espero a la siguiente intervención. Muchas gracias, señoría. Señor consejero, tiene usted la palabra.